Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros maestro. Mi nombre es José Eduardo Moreno Ochoa. Y en esta ocasión me toca exponer el tema 7.3, cambio climático y la política internacional. eh, la política internacional. Bueno, el contenido de esta presentación irá en torno a lo que significa el cambio climático. Como primer punto, un esbozo muy breve, realmente no tardo mucho en esta parte. Y los principales efectos del cambio climático que ha generado tanto en los sistemas naturales como en los sistemas humanos. Posteriormente, hablaré de los desarrollos históricos del cambio climático dentro de la política internacional y de la gobernanza, precisamente tomando como referencia pues algunos de los acuerdos internacionales, instrumentos y resultados, así como la propia COP26 que está llevando todavía hoy, 12 de noviembre, pues sus actividades a cabo y la importancia con la que llega precisamente esta conferencia de las partes. Posteriormente hablaré del cambio climático como un riesgo en la seguridad humana. Y por último, acerca de la vulnerabilidad, adaptación y mitigación, que son tres conceptos muy importantes para poder comprender cómo se están preparando las sociedades y los países o qué referencia tienen estos conceptos precisamente en torno a la lucha contra el cambio climático. Entonces, comenzando en un primer momento, Cerruti en 2012 nos menciona que prácticamente solo existen dos riesgos que por su naturaleza tan letal y catastrófica pueden realmente producir daños a la humanidad. Y uno de ellos es precisamente el cambio climático, además de las armas nucleares. Y el cambio climático junto con las armas nucleares, pues son problemas que requieren de la participación de cada uno de los actores en el sistema internacional para poder ser resueltos o abordados, por lo menos en una parte, y de forma efectiva encontrar soluciones. En este sentido, pues este autor que revisamos para la clase de gobernanza global en algún momento, pues precisamente habla sobre la importancia de la gobernanza global en torno al cambio climático, pero construido por medio de una participación verdaderamente global, puesto que el cambio climático es algo que sobrepasa las capacidades individuales o de tan solo un grupo de países. En este sentido, comenzamos por definir qué significa el cambio climático. Y de acuerdo con el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, que es la máxima autoridad a nivel internacional sobre cambio climático, explica que este se refiere a la variación estadísticamente significativa, ya sea de las condiciones climáticas medias o su variabilidad, que se mantiene durante un periodo prolongado, generalmente décadas. Puede deberse a procesos naturales, claro, esto es una explicación que el panel intergubernamental realiza, o a cambios antropógenos duraderos en la composición de la atmósfera. Esto prácticamente hace referencia a la actividad humana como causante del cambio climático. En este sentido, vale decir que precisamente una explicación rápida y quizá sencilla sobre lo que significa el cambio climático es precisamente a la luz de tres conceptos. Y es el efecto invernadero, el calentamiento global o aumento de la temperatura, y el propio cambio climático. El efecto invernadero es precisamente un efecto que concentra ciertos gases en la atmósfera que hacen que el calor y las radiaciones solares no salgan de la atmósfera y se queden atrapados dentro del planeta. Esto genera precisamente un calentamiento o aumento de la temperatura que en los últimos años se ha habido acrecentado precisamente con las emisiones de CO2. Los de gases de efecto invernadero pues prácticamente pueden ser el CO2, que es el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, entre muchos otros, pero primordialmente nos centramos en el CO2 y en el metano, porque pues las principales industrias humanas generan estos gases, ¿no? Los combustibles fósiles generan dióxido de carbono, la tala excesiva de los bosques y de los recursos naturales, pues también genera una liberación de CO2, puesto que recordemos que los árboles son los captadores naturales de este gas, y precisamente la ganadería, por la cantidad y el ganado extensivo, precisamente generan también lo que nosotros llamamos metano. Estos gases, pues, como menciono, generan un efecto de calentamiento global y esto a su vez, pues, afecta las regulaciones de la temperatura de la Tierra, generando el cambio climático. Ahora bien, precisamente como menciono, el cambio climático puede deberse a causas naturales, pero también precisamente por las actividades humanas. Y en este sentido, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático explica de entrada, esta convención se estableció en 1994, pues prácticamente de entrada menciona que el cambio del clima, en su artículo 1,
es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana. Y esto es un momento clave para la política internacional, porque a partir de este momento se reconoce que si se quiere realizar políticas sobre el cambio climático y verdaderas acciones encaminadas a afrontar las consecuencias y los impactos que éste trae, pues es necesario precisamente reconocerlo como parte producido por la actividad humana, ya que altera la composición de la atmósfera mundial y se suma a la variabilidad natural del clima, observada durante periodos de tiempo pues comparables. Y en este sentido, pues precisamente vale decir cuáles son estos impactos que genera el cambio climático. Primeramente, los sistemas naturales, por ser precisamente parte del medio ambiente, pues son los primeros resentidos. Precisamente cuestiones como las sequías intensas, la escasez de agua, el aumento del nivel del mar, el deshielo de los polos, que aumenta las temperaturas y genera precisamente tormentas y huracanes catastróficos, y estos eventos catastróficos que a su vez también generan la disminución de la biodiversidad. Estos son algunos tan solo de los eventos que puede, o de los impactos que puede tener el cambio climático. Pero de un modo tanto más centrado, precisamente los efectos del cambio climático en los sistemas sociales van ligados con los cambios en los sistemas naturales. Y es que precisamente por el aumento de las sequías y las inundaciones, o incluso de la presencia de tempestades como huracanes o tormentas, pues se generan migraciones ambientales. Estas migraciones ambientales implican el desplazamiento de personas de un lugar a otro debido a la pérdida de sus bienes o posesiones a causa de un fenómeno climatológico extremo provocado por el cambio climático. Asimismo, pues las ciudades y las infraestructuras se ven rebasadas precisamente por las afectaciones que tienen debido a los diversos efectos del cambio climático. Algunos de los efectos más alarmantes precisamente en las últimas décadas, pues ha sido la idea del crecimiento o el elevamiento del nivel del mar. Y pues esto conlleva a que algunos estados insulares pues puedan caer en la desaparición, como se muestra precisamente en esta imagen que se encuentra acá y que fue muy reciente en la COP26, del aumento del nivel del mar. También, pues evidentemente existe una competencia por control geopolítico, pues de los recursos escasos, pero también de las áreas de oportunidad, entre comilladas, pues que genera el derretimiento de los polos. Y en este sentido, vale decir que existe pues una ruta que ha sido ambicionada por décadas, por siglos quizá, pero que a raíz de las condiciones climatológicas actuales y del calentamiento global, pues se ha desbloqueado, que es la ruta del Polo Norte. Y en este sentido, pues la ruta del Polo Norte económicamente es pues vista como una ruta que pues minimiza costos y que está haciendo pues precisamente o está haciendo que la zona geográfica del polo pues se encuentre prácticamente en disputas geoestratégicas y geoeconómicas por países como Estados Unidos, China, Rusia, Suecia, etcétera, Noruega. Entonces, esto genera también tensiones en el sistema internacional, primordialmente políticos y económicos, que se manifiestan como consecuencia del cambio climático. También problemas en los sistemas de producción de alimentos, evidentemente por los cambios de temperatura, los desplazamientos de los sistemas hidrológicos que crean tensiones prácticamente y cambios en el sistema de producción agrícola. Y por último, pues el desarrollo de conflictos, como mencionaba, por recursos naturales en sí mismos. Ahora bien, habiendo explicado un poco acerca del cambio climático, tratemos de desenvolver un poco los desarrollos históricos del cambio climático a partir de la política internacional y la gobernanza precisamente. Y dos momentos son clave para comprender cuándo el cambio climático toma relevancia en el ámbito internacional. El primero de ellos es la Conferencia sobre el Medio Humano, Estocolmo 1972. Esta conferencia prácticamente hacía referencia a la importancia del medio humano y las diferentes variantes del medio humano para el desarrollo de los seres humanos. Vaya la redundancia. En este sentido, pues como resultados de la Conferencia del Medio Humano en Estocolmo, pues surgieron la Declaración para la Conservación y Mejora del Medio Humano, que era una serie de 26 principios que pues estipulaban cómo el ser humano estaba en consonancia con el medio ambiente. Y también precisamente se llevó a cabo el establecimiento de un plan de acción para el medio humano, que lo que incluía era prácticamente una serie de 109 recomendaciones distribuidas en tres áreas principales. La vigilancia mundial o la evaluación del medio,
que incluía pues compromisos para cuidar el medio ambiente, ordenamiento del medio y medidas auxiliares. En este sentido, el medio, no tanto el cambio climático, sino el medio, pues toma fuerza como un concepto importante para el desarrollo. Y es precisamente a partir de este punto clave que se genera la importancia del medio ambiente en la política internacional. Cabe destacar que, pues, posterior a la conferencia de Estocolmo, pues ya se reconocía el problema del cambio climático, específicamente en 1957, cuando un investigador pues encontró que las concentraciones de CO2 en la atmósfera habían precisamente aumentado a partir de la revolución industrial. Entonces, Estocolmo realmente representa la puerta de entrada para todos estos cambios, o mejor dicho, estos problemas relacionados con el medio ambiente y primordialmente el cambio climático, aunque no se encuentre versado directamente ni en su declaración ni en su plan de acción, sino hasta 1992, con la conferencia sobre el medio ambiente y el desarrollo en Río de Janeiro. Aquí también, pues, a la par como en Estocolmo, se mantiene una declaración y una Agenda 21, que es una serie de recomendaciones, 1.500 recomendaciones prácticas para los países para el cuidado del medio, pero la parte más importante de esta conferencia pues fue la propia creación de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. La Convención Marco prácticamente es el espacio de negociación y de entablamiento de discusión acerca de las agendas que tienen que girar en torno al cambio climático como una de las principales amenazas de cara al desarrollo humano. Y en este sentido, vale decir que incluso antes de que se gestara la firma de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, pues 2 eventos ya habían manifestado la necesidad de crear una convención de este tipo. Primeramente, como menciona Estensoro, en 2010, la creación de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y del Desarrollo en 1983 y que para 1987 produjo el informe Nuestro Futuro Común, fue clave. Porque en este informe prácticamente se expresa el concepto de desarrollo sostenible. Y el concepto de desarrollo sostenible, entendido como la realización de actividades económicas sin comprometer los recursos de las generaciones futuras, prácticamente hace un llamado de atención a la forma en que los sistemas económicos consumen al medio ambiente. Desde este momento se hace una llamada de atención precisamente a los cambios en la economía que se tienen que realizar con tal de conseguir pues formas más sostenibles de desarrollo. Y también vale decir que precisamente esto se acompañó pues en 1988 de la creación por parte de la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que se estableció en 1972, pues la creación del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Este organismo intergubernamental es, como mencioné, la autoridad líder en temas de cambio climático y acompaña precisamente al concepto de desarrollo sostenible porque establece que el cambio climático es una amenaza importante para el desarrollo humano. Y en este sentido, pues el cambio climático debe de entenderse como una consecuencia de esos sistemas económicos que se dedicaban a la explotación de los recursos y que no seguían modelos pues sustentables de desarrollo que llegaran a mostrar al medio ambiente como importante en sí mismo. Por ello, la Convención Marco, que se crea ya para 1994, con la Conferencia de Río, o Cumbre de la Tierra también se le denomina, pues establece un objetivo muy particular en su artículo 2, y es que el objetivo de dicha convención es la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero, como mencionaba, lo que provoca el calentamiento global. Y precisamente el nivel de disminución debería de lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente a cambio climático y asegurando que la producción de alimentos no se vea amenazada, así como también permitir el desarrollo económico de una manera sostenible. Este objetivo prácticamente condensa los logros generados en Estocolmo y en la propia cumbre de Río de Janeiro 1992, pero también incluye, aunque se haya desarrollado después, el propio concepto de desarrollo sostenible del informe de Nuestro Futuro Común. Y esto, evidentemente, tampoco se queda aislado en materia de política ni de gobernanza,
puesto que, como menciono, este objetivo es el punto clave y el punto de partida. Y por ello es acompañado de nuevo por otro concepto muy importante que se gesta en el informe de la PNUD en 1994, el informe de nuevas dimensiones de la seguridad humana. En este informe lo que se genera es el concepto de seguridad humana, entendida como el proceso de seguritización. La desecuritización prácticamente trata de ver a la seguridad no en términos militares, como otrora se podría ver en el desarrollo de la Guerra Fría, cuestiones estratégicas, militares, de juegos de poder y balance, sino más que nada como como un concepto que permite salvaguardar el propio desarrollo del ser humano. Y en este sentido, pues establece, entre otras, como importante la seguridad ambiental. Y precisamente establece que uno de los primordiales desafíos que la humanidad y que el ser humano enfrenta para poder desenvolverse plenamente es el cambio climático. Este informe viene de nuevo a recordar pues, lo importante que es el medio ambiente y a partir de esta fecha y para 1997 con la cumbre de la Tierra +5 que se da en un periodo extraordinario de las sesiones de Naciones Unidas, se establece propiamente lo que vendría a denominarse como el inicio de un recorrido de compromisos para la reducción del efecto invernadero, ya no en la letra, sino de forma vinculante, que es precisamente el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto, que se establece, como menciono, en la cumbre de Río en 1997, tras la cumbre de la Tierra +5, pues establece esos compromisos de reducción de gases de efecto invernadero. Pero no hay que entenderlo solamente como un instrumento firmado y pues establecido en 1997 y que solamente establece compromisos a futuro, no, sino hay que entenderlo como un instrumento que es constantemente revisado. ¿Por quién? Por en este caso la conferencia de las partes. En 1992, como mencioné, pues establece la Convención Marco de las Naciones Unidas y el máximo órgano de esta Convención Marco de las Naciones Unidas, pues es la Conferencia de las Partes. La Conferencia de las Partes es ese órgano que da seguimiento a los compromisos, o sea que es un órgano con actividad continua. Órgano que da seguimiento a los compromisos contra el cambio climático y que por ende también le da revisión a los acuerdos vinculantes adoptados por los estados parte. En este caso, el protocolo de Kioto, establecido en 1997. Se dedica a analizar las comunicaciones nacionales y los inventarios de emisiones presentados por las partes. Este último elemento pues, es importante porque la finalidad última de la convención y de la conferencia pues, es precisamente lograr compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y los inventarios, que en este sentido es una medición cuantitativa de los gases que se expulsan al ambiente en determinados periodos de tiempo, pues es importante, porque es la medida que permite marcar la consecución o no de las metas. En este sentido, también evalúa los efectos de las medidas adoptadas por las partes y los progresos realizados bueno, persiguen el objetivo último de la convención. Siguiendo a Liberona, perdón, en 2019 en un artículo menciona que es muy importante la conferencia de las partes, pues su rol es velar por mantener los esfuerzos internacionales en materia climática. Pero una de las primordiales dificultades es que todas las decisiones adoptadas por la COP deben de ser acuerdos tomados por consenso. Y esto muchas veces es difícil porque pues, las negociaciones entre las partes de la convención, que está conformada por los 197 países del sistema de Naciones Unidas, pues precisamente hace que las negociaciones se vayan haciendo más difíciles, en tanto hay muchos intereses en medio. Por lo tanto, el protocolo de Kioto fue un protocolo y un instrumento vinculante muy difícil, que obviamente llevó revisión en la conferencia de las partes, precisamente porque no terminaban de encajar los intereses de todos los países, primordialmente divididos en países desarrollados y países en vías de desarrollo. En este sentido, bueno, como menciona Estensoro, el objetivo del protocolo de Kioto era la disminución de los gases de efecto invernadero en un 5.2% promedio. Esto pues tenía que establecerse como un compromiso por parte de los países industrializados y que en un primer momento pues fueron 30 países signatarios más industrializados.
la ratificación de este instrumento, a pesar de que se firmó en 1997, se dio hasta 2005, puesto que pues existían muchas renuencias a aceptar el protocolo de Kioto. En un momento explicaré cuáles, pero también porque pues requería del 55% requería la presencia de países que en su conjunto representaran el 55% de emisiones de los gases de efecto invernadero para poder entrar en vigor, puesto que se consideraba que este porcentaje era el mínimo para poder alcanzar las metas de reducción en el 5.2%. El periodo que se establecía era de 2008 a 2012, es decir, apenas 5 años para realizar estas reducciones. Y establecía una cuestión que es precisamente la partida de la disputa, que es que los países desarrollados debían de realizar estas reducciones de forma obligatoria, era un compromiso, y tenían que estar obligados por el protocolo de Kioto a realizarlo, mientras que los países en vías de desarrollo realizaban acciones meramente voluntarias. Entonces, las razones del fracaso se explican precisamente por esa última parte. Estados Unidos nunca ratificó el protocolo, precisamente porque consideraba que este atentaba contra el American Way of Life, o es decir, que podría generar ciertos daños a la economía de Estados Unidos. Los países en vías de desarrollo, por otro lado, no estaban obligados a realizar estas cuestiones de reducción, podían atender ciertamente a ciertos proyectos de reducción, pero no era una cuestión obligatoria. Y en última instancia, el instrumento principal para la reducción de los gases de efecto invernadero, conocido como los mercados de carbono, también eran muy ineficientes. Los mercados de carbono prácticamente consistían en establecer topes de emisión en las empresas dentro de los países industrializados y prácticamente generar mercados de comercio de carbono. Esto se refiere a que si una empresa alcanzaba su tope y necesitaba seguir contaminando más o emitiendo más carbono, podía comprar bonos de carbono a otras empresas que hubieran reducido su nivel de CO2 o de emisiones en carbono para poder continuar con ese proceso. Entonces, prácticamente este sistema, pues, realmente no mitigaba ni tampoco iba de raíz al problema de las emisiones de carbono, que pues es precisamente las industrias basadas en el carbono, sino que solamente transfería las emisiones de carbono de un lugar o de una zona a otra. Y en este sentido, pues esto se hacía muy conflictivo porque quienes se adueñaban de los mercados de carbono eran primordialmente las empresas de países industrializados. Y esto pues generaba que su compromiso pues fuera poco y nada a la vez dentro del marco del protocolo de Kioto. En este sentido, y mientras se iba acercando un poco más la fecha de vencimiento del primer plazo del protocolo en 2012, se necesitaba con urgencia volver a cambiar el objetivo del protocolo o del instrumento. Y en este caso, la conferencia de Copenhague en 2009, pues fue un intento para realizarlo y llegar a otro acuerdo que obligara precisamente a todos los países firmantes de la convención a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Esta convención pues fracasó, entre otras cosas, porque los países desarrollados, como menciona el ESAMA 2014, al menos en sus gobiernos, los países no desarrollados, perdón, trasladaban todas las responsabilidades del cambio climático a las naciones desarrolladas. Para ellos el desarrollo era un derecho, una necesidad, independientemente de que se produjera la contaminación del planeta. Y precisamente es hasta este momento, pues cuando la COP, las conferencias de las partes, pues eran vistas a lo largo de la historia como intentos fallidos de las naciones del mundo por ponerse de acuerdo para enfrentar el cambio climático. Y como menciona Lezama, es que la historia anunciada era una historia de fracaso, pues se explicaba que por la existencia de una premisa estadounidense que era compartida por los países ricos y pobres, era que se tenía la idea de que se tenía que privilegiar a la economía por sobre el cambio climático. En este sentido, pues el crecimiento económico nunca dejó de ser una preocupación para las naciones, ni desarrolladas ni no desarrolladas, y pues esto llegó a varios fracasos hasta la conferencia de las partes llevada a cabo en 2015 en París, que pues que se tradujo en un acuerdo, de nuevo, un intento de acuerdo vinculante, que fue el Acuerdo de París.
Este acuerdo pues fue firmado en 2015, entró en vigor en 2016 y el objetivo era limitar el calentamiento mundial por debajo de 2 grados, preferiblemente a 1.5. Esto pues tenía que hacerse en periodos de ciclos de 5 años. Y que para ello, pues evidentemente los países tendrían que hacer ciertos compromisos. Sin embargo, estos compromisos no están explícitamente expuestos en el tratado, en el texto del tratado, sino que pues estas tienen que ser establecidas por las denominadas contribuciones determinadas a nivel nacional. Este es un documento, un informe que presentan tras los periodos de 5 años todos los países miembros del Acuerdo de París, y que precisamente muestran pues no solamente las medidas para mitigar el cambio climático y alcanzar la meta de 1.5 grados, sino también para establecer medidas de adaptación propiamente. Y bueno, en el marco del Acuerdo de París es que las Naciones Unidas mencionan que la construcción de una economía global más sostenible es prácticamente la base del desarrollo, pues ayudará a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que provoca el cambio climático. Y por ello, sus 2 grandes marcos de gobernanza, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero también el Acuerdo de París, son vitales para reducir dichas emisiones. Ahora bien, ¿en qué contexto llega precisamente la conferencia de las partes? Después de prácticamente 2 años sin reuniones, la COP26 se reanuda tras la crisis de pandemia y se ha desarrollado hasta ahora, hoy 12 de noviembre, a partir de una agenda que busca pues la revisión de los reportes, precisamente reportes de las partes, pero también las cuestiones financieras para el cambio climático, la transferencia de tecnologías, la cuestión del género implicada con el cambio climático y la construcción de capacidad adaptativa en los países menos desarrollados. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Como ha notado Kotasova y otros autores, en esta COP prácticamente han surgido de nuevo varios puntos que muestran una desarticulación de las demandas, o mejor dicho, de las acciones. El grupo de países en desarrollo, que se conoce, que así se conoce, perdón, a un grupo de países en desarrollo de ideas afines, pidió a la presidencia de la COP26 que eliminara toda cuestión relativa a la mitigación del cambio climático. Esa cita lo explica de forma muy concreta, y es que esto es un remanente de lo que mencionaba acá arriba. Prácticamente existe una idea del American Way of Life o del derecho al crecimiento económico que privilegia el crecimiento por sobre el cambio climático. Además de esto, pues también ha habido ciertos pasos como la creación de la alianza más allá del petróleo y del gas, así se denomina, que fue firmado por países escandinavos y que prácticamente lo que pretende es ya no dar paso a más firmas, ni contratos, ni proyectos basados en explotación de petróleo y gas. Sus economías pues tienen una importante reserva de petróleo y de gas, pero son solamente unas cuantas economías. No existe un compromiso verdaderamente global por unir o sumarse a esta alianza. Además, pues las negociaciones sobre los mercados de carbono, que pues como mencionaba en el protocolo de Kioto fueron ineficientes, aún continúan en la COP26 y no se ve realmente de nuevo un consenso, puesto que ahora la idea de los mercados de carbono es que los mercados de carbono sean utilizados por los países menos desarrollados precisamente para alcanzar más emisiones y que permitan su desarrollo, y que estas disminuciones en el carbono de las emisiones pues sean ahora sí hechas en la práctica por los países industrializados. Y esto genera conflicto, evidentemente, porque las primordiales industrias que provienen de países desarrollados no están dispuestas a aceptar los mercados de carbono, al menos en estas condiciones. También, pues, es importante decir que algunos países están pidiendo un aumento de financiamiento para la adaptación climática, pero primordialmente piden algo que a Estados Unidos prácticamente no le termina de encajar con su política exterior, y es el hecho de que piden un pago por daños y reparaciones, puesto que los países en vías de desarrollo explican que son los países desarrollados quienes son responsables del cambio climático históricamente. Entonces, todas estas cuestiones son agravantes de la negociación en el campo internacional del cambio climático, y es precisamente las razones por las que la COP26 está sufriendo puestas de mira y de crítica y análisis muy importantes, porque es el parteaguas para ver cómo se comportarán los miembros del sistema y la comunidad internacional para afrontar el cambio climático. Ahora, pasando a otras cuestiones,
El cambio climático también hay que entenderlo como un riesgo a la seguridad, no como una amenaza. ¿Por qué considerarlo como un riesgo y no como una amenaza? Bueno, primeramente, el panel de expertos intergubernamental sobre cambio climático explica que el cambio climático debe de verse desde una perspectiva de riesgo, puesto que verlo como una amenaza implica reconocer que los impactos del cambio climático son externos a los sistemas humanos y políticos y económicos, es decir, los sistemas sociales. Pero reconocerlo como riesgo, por otro lado, entiende que estos impactos pues no se deben a causas externas, sino a las propias condiciones que genera una sociedad. Y esto es muy importante, porque entonces el cambio climático, a partir de la perspectiva de riesgo, pues exige cambios en la aproximación a su estudio. Y se pasa de un estudio de un proceso meramente científico al estudio de los impactos políticos y los elementos que desde lo político refuerzan al cambio climático. Y aquí una pregunta. ¿El huracán Matthew que se generó hace unos años en Haití explica la vulnerabilidad de Haití? Ciertamente no. Lo que explica la vulnerabilidad de Haití son las propias estructuras y la calidad del estado frágil que tiene Haití precisamente, lo que hace que efectos como los huracanes sean cada vez más desastrosos y que generen mayor vulnerabilidad en sus poblaciones. Pero evidentemente esto es una consecuencia de desarrollos de desigualdad, de falta de la figura del Estado, de un Estado estable y también de la participación ciudadana. Entonces, en este sentido, la gobernanza es una palabra clave para comprender la resiliencia de las comunidades al cambio climático. Precisamente dado que el cambio climático cambia las dinámicas del medio ambiente, los sistemas humanos tienden al desequilibrio, sobre todo comprendiendo que se sirven los sistemas humanos de servicios ecológicos. No obstante, su resiliencia en términos políticos determina los impactos de estos efectos del cambio climático. Y aquí una cita de Hidalgo 2017 muy interesante, que dice que el impacto del cambio climático sobre las poblaciones se debe a factores relacionados con el clima, sí, pero también a no relacionados con él, como su situación política, económica y social, tales como la pobreza, desigualdades, gobiernos frágiles, la existencia de tensiones históricas, etc. Y en este sentido, la gobernanza pues debe ser vista como un elemento para regular los recursos, administrar el ambiente y contener o disminuir el conflicto. Y bueno, voy a presentar un pequeño video que sintetiza muy bien, por cuestiones de tiempo pues lo dejaré solamente como una liga y para que cada quien pueda revisarlo, pero es muy sintético respecto a esto que menciono. Y en este sentido, pues precisamente comprendiendo que los efectos del cambio climático se pueden abordar y disminuir a partir de los sistemas sociales, pues es así como entendemos que las migraciones ambientales, que han generado cerca de 1.600 millones de desplazados por fenómenos como huracanes o ciclones, o la inseguridad alimentaria, que precisamente por la condición tan vulnerable en que deja las poblaciones, puede generar para 2030 122 nuevos millones de pobres en situación extrema, o que la transmisión de enfermedades que se ha incrementado por las situaciones climatológicas tropicales extremas a raíz del cambio climático, que han hecho que, por ejemplo, la malaria se presente en 30% de la población en Centroamérica y en Venezuela. Bueno, todas estas cuestiones, precisamente, pueden ser aminoradas sus efectos solo con tener una buena gestión de gobernanza. Entonces, no es necesario que entendamos el cambio climático siempre desde una cuestión externa, sino primordialmente desde una cuestión social, una cuestión política, una cuestión de gobernanza. Y esto nos lleva a tres conceptos muy importantes, que son los conceptos de vulnerabilidad, sensibilidad y capacidad adaptativa, que deben de tener en cuenta todas las poblaciones, todos los países, todas las comunidades para poder plantear de cara al futuro pues las acciones que tendrán que realizar para aminorar los impactos del cambio climático. La vulnerabilidad se puede entender como el grado de susceptibilidad o el grado en el que un sistema social, primordialmente, puede afrontar los efectos adversos del cambio climático. Si eres capaz de afrontar los efectos del cambio climático, eres menos vulnerable, pero si no lo eres, eres más vulnerable. La vulnerabilidad depende del carácter y magnitud en que el cambio climático crezca, también a la que el sistema social esté expuesto a los cambios del cambio climático, a los cambios climáticos, perdón, a la sensibilidad y a la capacidad de adaptación.
La parte de la exposición se entiende, es prácticamente la constancia con la que un sistema puede encontrarse de frente a la posibilidad de tener efectos climatológicos adversos. La sensibilidad, por otro lado, es el grado en el que un sistema resulta afectado, positiva o negativamente, por la variabilidad del cambio climático. Y la capacidad adaptativa es, como su nombre lo dice, la capacidad que tienen los sistemas, sus instituciones, los individuos y otros organismos para adaptarse ante los posibles daños y aprovechar las oportunidades. Y en este sentido, precisamente es que la variabilidad o la vulnerabilidad debe de entenderse como la suma de la exposición y la sensibilidad, que genera impactos evidentemente, pero que dichos impactos pueden ser aminorados por la capacidad adaptativa que presenten las poblaciones. Esa será la vulnerabilidad. En la medida en que tengas mayor o menor capacidad adaptativa, tus impactos serán mayores o menores, los positivos y los negativos por igual. Y en este sentido, tu vulnerabilidad puede crecer o decrecer. Y esto nos lleva a un punto muy interesante que me gustaría analizar, y es precisamente los resultados del índice global el índice climatológico global, el índice global de cambio climático, perdón, se denomina así. Este índice global de cambio climático presenta una serie de países enumerados en una lista que precisamente a través de un periodo de 20 años o de 2 décadas, pues ha presentado se ha encontrado expuesto en mayor medida a ciertos eventos climatológicos consecuencia del cambio climático. Y entonces se nos presenta una serie de países como Puerto Rico, Myanmar, Haití, Filipinas, que son considerados como los más afectados por eventos climatológicos adversos. Entonces, si nosotros observamos aquí, pues lo que se mide son las muertes por año en el periodo de 20 años. Estamos hablando que por año, por ejemplo, Haití tiene 274 muertes, más o menos, precisamente por situaciones climatológicas adversas. Mide las muertes por cada 100,000 habitantes, es decir, como un porcentaje relativo. Mide las pérdidas en millones de dólares, las pérdidas en el porcentaje del PIB, pero sobre todo también el número, la cuantificación de estos eventos climatológicos. Esto nos muestra ciertamente pues dos cosas. Primero, los impactos generados a nivel de vida humana y a nivel de pérdidas económicas, pero también nos muestra el grado de exposición de los países a los eventos climatológicos. Y aquí, por ejemplo, el país que más ha estado expuesto, por ejemplo, es Filipinas. Y a Filipinas, por ejemplo, le seguiría tal vez Nepal, posteriormente Pakistán. Es decir, son países completamente expuestos a estos cambios. Sin embargo, la capacidad adaptativa, como mencionaba yo, es la diferencia entre si esos impactos pueden ser mayores o menores y en qué medida eres vulnerable. Y esto me lleva a comparar precisamente estas cifras con el índice de desarrollo humano. Y es que, por ejemplo, para el caso de Filipinas, el índice de desarrollo humano es precisamente de 0.718. Se encuentra quizá no en un lugar muy privilegiado de la tabla que se genera cada año por el índice de desarrollo humano, en el lugar 107, pero ciertamente su índice de desarrollo humano es un poco más alto. Claro que esto pues no le ha eximido de recibir pérdidas, perdón, se movió la presentación, de recibir pérdidas económicas o muertes, pero tiene un grado de resiliencia tal vez un poco más alto, a comparación de Haití, que por ejemplo ha vivido 80 fenómenos climatológicos adversos en tan solo 20 años, dejando pérdidas económicas de 392 millones de dólares, que suman prácticamente por año el 2% de su PIB. Es decir, en un país que tiene problemas de gobernanza y de decisión y de toma de decisiones política y de participación política, y cuyo índice de desarrollo humano es 0.518, encontrándose en el lugar 170 de la tabla de países, uno de los lugares más bajos. En este sentido, precisamente el índice de desarrollo humano puede ayudarnos a explicar en qué sentido las comunidades pueden gestionar sus propios recursos, se encuentran mayormente preparadas, tienen una capacidad económica que les permite soportar los efectos del cambio climático, a comparación de aquellos que no. Y en este sentido, se me hace interesante precisamente mostrar cómo la vulnerabilidad es completamente relativa a las gestiones políticas y de gobernanza, como mencionaba, que cada país tiene. Bueno,
Con esto prácticamente llego al final de la presentación. Espero que la presentación resulte ilustrativa, que haya sido interesante, y si existe alguna duda o alguna cuestión, pues yo me encuentro para poder resolverlas. Muchas gracias y que tengan buen día.